Buenos días con todos, gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora. Entonces el auditorio es suyo. Ok, bueno, eh, reiterando el agradecimiento al comité organizador del curso de pediatría del Hospital San José, y en esta oportunidad les vengo a compartir alguna información, ¿no?, acerca de la realidad, ¿no?, la salud mental en tanto los niños, los adolescentes como los cuidadores en el contexto COVID-19, ¿no?, en la pandemia presente. Por lo mismo, he tratado de dividir la ponencia en básicamente 4 puntos. El primer punto sería aquellos cambios conductuales que presentan tanto los niños y adolescentes como los cuidadores o adultos. Eh, si bien es cierto, hasta ahora no hemos tenido una pandemia de esta magnitud, sí tenemos reportes de epidemias previas, por ejemplo, la aviar, entre otras, o la H1, ¿no? De esto se desprenden algunas situaciones que nos pueden vislumbrar cuál sería el futuro en nuestros niños o en nuestras personas adultas debido a la pandemia, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos cuadros, ¿no?, ver algunas investigaciones acerca de cómo reaccionan los niños, ¿no?, ante tanto la pandemia como al confinamiento. Luego ver un poquito cuáles son los efectos, ¿no?, en el desarrollo de los niños debido al confinamiento, ¿no?, y a esto de suceso traumático de la pandemia. Qué factores de riesgos pueden estar embebidos en nuestros niños y debemos identificarlos en el momento adecuado, no solamente en los niños, sino también en los cuidadores, para poder así frenar o mitigar las consecuencias del mismo y algunas recomendaciones para todos. Ok. Bueno, en este gráfico es un gráfico que inicialmente apareció marzo, febrero del 2020, cuando estábamos recién en Latinoamérica vislumbrando lo que era la pandemia. Lo que me gustaría resaltar acá es lo que para ese entonces se llamaba la cuarta ola, ¿no? En la cuarta ola lo que íbamos a ver básicamente era las repercusiones a nivel de salud mental, ¿no? Y estas mismas no solamente se encontraban dentro de los pacientes que previamente ya tenían una condición, sino también en la población. Por ejemplo, ahora que estamos en el curso de pediatría, acá tengo mucho personal de salud conectado, ¿no? Y ellos han experimentado el burnout, el agotamiento debido a la exposición, ¿no?, frente a la pandemia y la atención a nuestros pacientes. Otro aspecto de gravedad fue la lesión económica, ¿no?, debido tanto a la restricción por el confinamiento, ¿no?, y por ende, digamos, la menor oferta laboral e ingreso económico a cada uno de los domicilios. Lo que ocurrió fue, ¿no?, una medida extrema para una situación extrema, y esta medida que se adoptó fue el confinamiento, ¿no?, la llamada cuarentena. Tanto el confinamiento domiciliario, los cierres de centros educativos, con la consecuente, digamos, disminución del contacto social, tanto para los adultos como los niños y adolescentes, han mitigado en la salud mental, ¿no? Incluso ahora, ¿no?, la limitación en lugares públicos. Limitación en lugares públicos que, como vamos a ir viendo, sí hubo cierta condescendencia. La doctora anterior comentó acerca del autismo, del trastorno de espectro autista, y sí, esta población especial fue, digamos, eh, recibió ayuda, ¿no?, para ser los primeros, ¿no?, en cuanto al salir del confinamiento domiciliario, obviamente con la supervisión, porque sí hay evidencia de que la actividad física y el salir del mismo ambiente, digamos, contribuye a un correcto o una regulación emocional y conductual en estos pequeños. Entonces vamos empezando. Perdón. Ya. Eh, Acá les estoy presentando 3 investigaciones, ¿sí? Una
peruana, una española e italiana y una china. ¿Qué es lo que resaltan estas investigaciones? Básicamente resaltan los cambios conductuales que se han presentado a raíz de la pandemia. Vayamos de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Por una cuestión de temporalidad que se presentó y tienen más tiempo, por lo tanto, de evaluación esta población, ¿no? Debido a la pandemia del COVID-19, dentro de la población infantil y adolescente se reportó en China un mayor apego hacia los padres, distrabilidad, irritabilidad e incluso miedo a hacer preguntas acerca de la pandemia, ¿no? Una suerte de control, pero mediante la evitación. Ahora, en cuanto a España e Italia, resaltaban la dificultad para la concentración, el aburrimiento, la irritabilidad, inquietud, sentimientos de soledad, ¿no? O preocupación, ¿no? Igual, preocupación acerca de la pandemia. Ya vamos viendo dos poblaciones, ¿no? Dos continentes distintos, donde se repiten mucho de los síntomas. Una investigación del año 2020, de finales del año, resalta a nivel de Perú los siguientes síntomas, ¿no? Pero hay que resaltar que acá en esta investigación la mayor población que fue encuestada fue, digamos, población urbana, ¿no? Debido a la brecha digital que más adelante vamos a hablar e identificar como un factor de riesgo. En la población peruana, en cuanto a los niños y adolescentes, resalta la irritabilidad, los problemas del sueño, ¿no? Mayor tendencia al llanto, la inquietud motora, incremento del uso de dispositivos electrónicos, pero acá resaltando obviamente el hecho de un incremento, un mal uso de ellos, ¿no? Debido a una falta de supervisión, desgano, lo que podemos llamar como hipobulia, como un signo de depresión en los niños y adolescentes, aburrimiento, aferramiento al incrementado a la madre o el cuidador, ¿sí? Es decir, a la figura significativa que tiene el niño en ese momento, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser el padre, puede ser la tía, la abuela, la nana o la vecina con la que habitualmente se deja al pequeño, ¿no? Imagínense que estos niños hayan tenido que separarse de su figura representativa por diferentes motivos de la pandemia, propios de la pandemia. Puede ser que esa persona haya tenido que estar en cuarentena porque salió positiva o porque estuvo internada o lastimosamente hubo un fallecimiento. También se presentaron alteraciones de la ansiedad, dificultad para la concentración, conducta oposicionista, tartamudez, ansiedad de separación. La ansiedad de separación identificada como la necesidad que tiene el niño de estar con esta figura representativa y si en el momento que lo alejan, este niño empieza a, digamos, anticiparse, no tiene un pensamiento anticipatorio, catastrófico en relación a la pérdida, ¿no? O abandono de esta persona. Y bueno, también se notó que habían pocas ocasiones para compartir tiempo de juego entre el niño y los padres, ¿no? Recordemos acá que no solamente se hubo el confinamiento, ¿no? Y el abandono escolar físico se lo trasladó a lo virtual, sino lo mismo también sucedió con los padres, ¿no? Llevamos a los padres a hacer el famoso teletrabajo. Entonces, era un padre, una madre que tenía que asumir tres roles a la vez, ¿no? El teletrabajo, las labores de la vida doméstica habitual y adicional a eso la supervisión y asistencia en las labores escolares del niño. Y si a esto resaltamos que los niños aprenden por condicionamiento vicario, ¿no? Sobre todo en los primeros años, los más pequeñitos de 5 años por ahí, eh, el estar ellos ausentes teniendo el trabajo no les permitía, digamos, compartir el tiempo que los niños necesitaban y que sí recibían en las clases presenciales. Bueno, ya hemos hablado un poco de los cambios conductuales que se observaron en la población infantil y joven. Ahora veamos un poco los cambios reportados en la población adulta, adultos dividiéndolos, ¿no? Básicamente en padres y cuidadores, ¿no? Acá el rol importante es el rol de cuidado, ¿no? Como les había mencionado, existe la persona representativa para el niño. Esos adultos a que fueron sometidos a situaciones estresantes, ¿no? Debido a diferentes situaciones, problemas de salud familiar,
¿no? Que alguien ya haya caído en la enfermedad, el temor a enfermarse, ¿no? Y a estar ausente a pesar de las necesidades que en ese momento esté presentando la familia, problemas de economía familiar y bueno, la sobrecarga de las labores domésticas, ¿no? Ya les estoy comentando, labores domésticas, labores de teletrabajo, labores incluso de asistencia educativa. Presentaron impaciencia, miedo, ¿no? La incertidumbre que tenían, ¿no? Irritabilidad, la irritabilidad resaltarla no solamente en los jóvenes, sino también en los adultos, como un síntoma, ¿no? De depresión. Disminución del bienestar psicológico, ánimo negativo. Muchos padres y cuidadores llegaban a un punto de que sabían que tenían que hacer las cosas porque tenían que cumplirlas, sino era el adulto responsable y nadie lo iba a, digamos, a reemplazar en ese aspecto, ¿no? Dejando de lado, dejando en segundo plano el bienestar individual. Dificultad para afrontar las tareas parentales, soporte inadecuado, dificultad para equilibrar las responsabilidades, tanto personales, ¿no? Como las de crianza. Aparte, dentro de las personales que ya hemos mencionado, el teletrabajo, la vida, la vida doméstica, también está incluida la vida de pareja, actividades escolares y cuidados en los niños, ¿no? Vivimos en Latinoamérica, en Perú, acá resalta fundamentalmente el rol materno como, digamos, responsable habitualmente del cuidado de los niños y de las labores domésticas. Entonces teníamos una madre que era saturada, ¿no? Por todos los requisitos que se le venían encima y que muchas veces no tenían el apoyo de la pareja o de un cuidador secundario. Y como les mencionaba, ¿no? La escasa cantidad de tiempo para la interacción de momentos agradables para el niño, ¿no? Como pueden ser los momentos lúdicos de los cuales era beneficiado tanto los padres o cuidadores como los pequeños. Este es un cuadro donde podemos resaltar las cuatro esferas a las que una persona adulta, ¿no? O un joven va a estar sometido cuando está frente a una reacción de estrés intenso. Si alguien acá ha presentado alguna vez, quizás no, una crisis de pánico, ¿no? Una sensación de angustia súbita que no se explica por qué apareció y que aparecen los síntomas en ascenso, tienen la ventaja de, digamos, poder identificar algunos de ellos por experiencia propia. Bueno, cuando estamos sometidos a una reacción de estrés intenso, lo que nos va a llenar la cabeza van a ser básicamente los pensamientos a futuro, ¿no? Yo no puedo manejar lo que estoy experimentando, qué es lo que va a suceder. Entonces, como podemos resaltar dentro de los síntomas cognitivos, encontraremos, ¿no? Confusión, pensamientos contradictorios, dificultad de concentración para pensar de manera clara y tomar las decisiones correctas, dificultades de la memoria, pensamientos obsesivos y dudas. Dentro de los pensamientos obsesivos, eh, en plena pandemia estamos teniendo como una suerte de eh, efecto contradictorio en el sentido de que, ejemplo sencillo, sé que tengo que lavarme las manos, ¿sí? Y tengo que lavarme las manos 20 segundos con determinado, digamos, jabón, por así decirlo. La pregunta caería como, ¿ha sido suficiente este lavado? ¿Me debería volver a lavar nuevamente? ¿No? Y es un círculo vicioso. ¿Lo habré hecho bien? ¿Qué consecuencia tendrá? Y esta consecuencia puede ser solamente, digamos, en mí o va a ser consecuencia también en las personas que yo amo. ¿Puedo contagiar a los demás? ¿No? Pueden haber también alteraciones del sueño porque se presenten pesadillas, imágenes intrusivas, ¿no? Igual de la misma característica de los pensamientos obsesivos, fatiga, negación y sensación de irrealidad, la llamada despersonalización, desrealización. ¿Esto qué es lo que va a provocar? Que la persona trate de, en lo posible, estar alejada de las situaciones que ella identifica como situaciones riesgosas. En el caso de la pandemia, voy a tratar de mantenerme lo más aislada, ¿no? Del contacto de aglomeraciones o de personas que no pertenecen a mi círculo interno, porque sé que esa es una situación de riesgo en la que podría contagiarme, ¿no? Entonces,
hay aislamiento, evitación de situaciones o personas con diversos conflictos también. Trato de estar lo más tranquila posible. Mis pensamientos vienen sumamente acelerados. Hay una sobreproducción de pensamientos catastróficos en relación al futuro, ¿no? Por lo tanto, el paciente va a empezar a hablar de manera acelerada, presentar verborrea, tiene una incapacidad para controlar sus emociones, ¿no? Por ejemplo, el llanto incontrolado, y muchas veces lo limita del autocuidado, ¿no? En el caso del teletrabajo, las llamadas pausas activas. Si bien yo tengo un horario de trabajo que debo cumplir, debo también darme cuenta que este desconectarme breve del trabajo, lo que llamamos pausas activas, y hacer, digamos, técnicas de relajación muscular, una respiración adecuada, va a permitir que no solamente la estabilidad emocional me esté acompañando durante el día, sino también que mi productividad laboral sea mejor. Dentro de las alteraciones emocionales, bueno, básicamente la ansiedad, la irritabilidad, ¿no? Y las alteraciones físicas que podemos experimentar. En el caso de la pandemia se resaltaba mucho lo que era la disnea, la dificultad respiratoria, ¿no? Esa sensación de que el paciente hacía acudir a emergencia diciendo que me falta demasiado aire, he tenido un contacto cercano con alguien con COVID y ahora me falta el aire y por eso he venido corriendo, mi corazón está palpitando, está latiendo demasiado rápido, llega a emergencia, le toman las funciones vitales que corresponden, ¿no? Y le enseñan, ¿no? Que su saturación está en 99, 98%, que la frecuencia cardíaca, si bien está un poco acelerada, digamos, se debe a la ansiedad del momento. Hay presión de pecho, le toman las enzimas cardíacas, el electrocardiograma correspondiente, pero todo está dentro de lo normal, ¿no? Y ahí es una suerte de conversar con el paciente y explicarle y preguntarle cuáles son sus temores y cómo estos temores inciden en los síntomas que está experimentando de ansiedad. Entonces, como les mencionaba, podemos desglosar algunas características en, de, de los niños que han estado sometidos en dos situaciones, ¿no? Aquellos niños que han estado sometidos, por ejemplo, a otras epidemias, como niños que han estado sometidos a confinamiento, ¿no? Entonces, si enlazamos las conclusiones de ambos, podemos estar ya avisorando, ¿no? De una manera más real qué es lo que están experimentando nuestros pequeños en estos momentos. Entonces, dentro de la población infantil en epidemias y otras emergencias sanitarias se han identificado básicamente tres trastornos, ¿no? El trastorno de estrés postraumático, el duelo y la ansiedad y la depresión. Vayamos viendo uno por uno. En general, para hablar de un trastorno de estrés postraumático, tenemos que tener un evento adverso, ¿no? Un evento adverso de gran magnitud. En este caso, un desastre natural. Y dentro del desastre natural están embebidas las epidemias, ¿sí? Ese es un evento potencialmente traumático, ¿no? Ahora, cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático, podemos estar en diferentes situaciones. Básicamente mencionemos cuatro. Una podría ser que el pequeño, ¿no? La persona, acá podemos hablar tanto de jóvenes, niños como adultos, haya sido víctima de este desastre. Por ejemplo, el paciente tuvo COVID y tuvo que estar, por decir, hospitalizado o teniendo que acudir a emergencia, controles por la sensación de distrés o de disnea que esté presentando. La otra opción es que el paciente haya sido testigo de que alguien está sometido, digamos, a una necesidad de salud urgente. Ahora que hay confinamiento, ¿no? Sobre todo en la primera ola, ustedes prendían la televisión y constantemente salían las colas para suministrarse de oxígeno. Y era información que estaba prácticamente en las 24 horas y era lo único que le vendía que llegaba a los niños, ¿no? Entonces, el ver la necesidad, el ver la desesperación, ¿sí? Quizás no solamente presencialmente, sino también por medio de los medios de comunicación, también puede afectar al paciente, porque llega a tener el pensamiento, ¿no? ¿Podrá pasarme esto? ¿Qué tal si ocurre lo siguiente en mi familia? La tercera opción sería que
el paciente, el niño, adolescente o adulto se entere de que alguien muy querido por él está siendo víctima de esta epidemia. Y la última opción sería, por ejemplo, una exposición constante, ¿no? Acá hablamos específicamente del personal sanitario que no necesariamente, no, digamos, es exclusivo. Acá tenemos personal de salud, tenemos personal de limpieza, personal de seguridad, tenemos policías, tenemos militares, etcétera. Toda aquella persona que ha estado brindando auxilio, brindando apoyo durante la pandemia. Entonces, ellos estuvieron sometidos de manera reiterativa a las necesidades y agobios que presentaron otros, ¿no? Entonces, estar expuesto de manera tan consecutiva también los hacía proclives a tener un trastorno de estrés postraumático. Se dice que el 30% de jóvenes que estuvieron durante una epidemia pueden llegar a desarrollar síntomas de trastorno de estrés postraumático. No digo que tengan el TEP, sino solamente síntomas. Sin embargo, a algunos individuos, ¿no?, que han sufrido físicamente por esta epidemia, ¿no?, van a tener algún grado de trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático no solamente se va a basar en cuanto a sufrir la enfermedad, no sufrir la infección del COVID, sino también a efectos de la cuarentena, de la restricción. Recuerden que cuando una persona está en cuarentena, basémonos el ejemplo de los niños, está sometido a los límites que su entorno le produce. Entonces, si yo tengo violencia intrafamiliar, tengo abusos, no puedo, digamos, avisar a otra persona para que para que me brinden la ayuda necesaria, ¿no? Y también los efectos traumáticos en los familiares de las personas fallecidas. Otro aspecto sería el duelo, ¿no? De por sí, las epidemias conllevan un incremento en el número de los fallecidos, ¿no? Y este duelo necesita, digamos, una despedida adecuada. Debido a las medidas de aislamiento y al distanciamiento social, a la población se le ha dicho muy, muy difícil e inicialmente imposible despedirse como ellos hubieran querido, ¿no? Tanto porque no habían oficios fúnebres, como no había acceso a hospitalización para poder recibir las visitas habituales, ¿no? Se hicieron muy familiares las misas virtuales, cosa que hasta ahora se da, y se tiene que buscar, ¿no?, habitualmente, dependiendo la creencia de la familia o del paciente, ¿no?, cuál sería la mejor opción para que este paciente, para que esta persona que acaba de perder a un ser querido, digamos, pueda tener la sensación de que ha hecho todo lo posible, o los oficios fúnebres que de acuerdo a su religión se le estaban exigiendo, ¿no? Y lo mismo también le va a brindar tranquilidad. Dentro de la ansiedad y depresión que podemos ver, vamos a identificar que básicamente la reducción de la interacción social y de las actividades fuera del domicilio hacían que los niños presenten predisposición a los síntomas depresivos, en tanto que el miedo a contagiarse o miedo a la enfermedad incrementaban la sintomatología ansiosa en ellos. Recordemos el término, ¿no?, de los cuidadores habituales, aquella persona para el niño, ¿no? ¿Qué pasaba en caso de su ausencia? Debido a la cuarentena o debido a un fallecimiento, el niño se queda con esa suerte de vacío, ¿no? Puede demostrar su ansiedad o su malestar emocional mediante la irritabilidad, no solamente es el llanto, ¿no? En los niños muchas veces la depresión se ve en base a estas conductas oposicionistas, a la irritabilidad, que no era habitual en el niño, pero ahora sí. Se ha concluido que los niños que han tenido un confinamiento, ¿no?, en sus hogares con sus familiares, claro está, en un ambiente adecuado, cordial, sin violencia, han sufrido menor repercusión psicológica que aquellos que han sido separados de sus cuidadores principales. Dentro de la población infantil ha estado sometida a confinamientos, se ha visto durante el tiempo, ¿no?,
que resaltan, por ejemplo, poblaciones que para nosotros podemos tomarlas de referencia. Aquellos niños que están hospitalizados, pero por estancias prolongadas, aquellos jóvenes de repente que por algún problema o algún rasgo disocial están bajo algún tipo de régimen carcelario, ¿no? Claro está que en ellos hay algunos rasgos bueno, algunos rasgos de comportamiento que van a diferir, pero de todas maneras nos sirve de referencia. Entonces, dentro de lo que se ve en los niños que han estado en confinamiento, ¿no? Se ha visto frustración de planes, aburrimiento, la llamada incertidumbre, ¿no? Respecto a la duración de la medida de confinamiento, el miedo social a la infección, y a ese miedo yo le resaltaría el miedo a lo desconocido. Limitaciones en el disfrute del ocio y falta de espacio personal en el domicilio. Acá hay que tener mucho cuidado con el hacinamiento y ver la realidad de nuestra población, ¿no? Que habitualmente tienen un domicilio o, digamos, viven en entornos muy reducidos, muchas veces de un solo ambiente. Afectación de hábitos de la vida saludable también va a repercutir en la actividad, en la salud física y mental de los adultos y de los niños, ¿no? Por ejemplo, van a tener menor actividad física porque en primer lugar no podían salir a la calle y dentro de mi casa yo no puedo, digamos, realizar actividad física porque el espacio es muy reducido. Los patrones de sueño irregulares y también las dietas menos saludables debido a la lesión económica que ha presentado la familia. ¿Cuáles serían los efectos en el desarrollo del niño? Vamos a ver que, por ejemplo, tenemos el cierre de escuelas, que es algo fundamental, ya que la escuela no solamente brinda conocimiento, sino también ayuda, ¿no? Y promueve la interacción social, ¿no? Estas interacciones sociales se han visto limitadas al núcleo familiar cercano. Dicho núcleo no siempre es el adecuado, ¿no? O el ideal en los niños. La educación online, como les mencionaba, no va a cubrir las necesidades infantiles de contención y regulación emocional, sobre todo en los pequeños, ¿no? Y tampoco se va a poder lograr desarrollar las habilidades sociales o la interiorización de reglas o normas que habitualmente la puede ir captando el niño por medio del juego, ¿no? Y para este juego tiene que estar con sus pares. La educación virtual, como les comentaba, va a implicar de todas maneras la ayuda de los padres, ¿no? Tanto la asistencia, ¿no? Como el cumplimiento de las tareas, ¿no? Con las llamadas evidencias. Ellos también hay que recordar que están adaptándose al teletrabajo, ¿sí? Y no siempre van a estar disponibles en el momento en que el niño sí lo requiera para cubrir las necesidades de ellos. La relación con sus iguales, con los pares, ¿no? Se ha visto limitada también por efecto de el cierre de escuelas y el confinamiento, ¿no? Porque tampoco van a encontrar a sus pares en el parque, ¿no? Hablando inicialmente, ahora ya, digamos como que es un poco más flexible esto. Por lo tanto, brindan al pequeño sentimientos de soledad y frustración. Sin embargo, pueden haber algunas salidas, como es el empleo adecuado y supervisado de las redes sociales. Ahora estamos en una sala de Zoom compartiendo diferentes ponencias, pero esta misma sala de Zoom le puede servir a mi pequeño para tener juegos, ¿no? Con otros niños de diferentes domicilios. Entonces, no solamente coinciden para hacer trabajos o tareas grupales, sino para tener sus momentos lúdicos, ¿no? Y ayudarles a mantener unas mejores relaciones con sus iguales, ¿no? Y que se den cuenta que los compañeros de clase no solamente son, digamos, parte de su aprendizaje con quienes comparten información o conocimientos de tareas, sino también son con quienes pueden disfrutar. Los videojuegos, también supervisados, pueden controlar la motivación, la distracción, el desarrollo emocional e incluso implementan actividad física en los niños, sobre todo cuando están en lugares reducidos, ¿no? Dentro de la actividad psicomotriz hay que tener en consideración el neurodesarrollo, ¿no? El neurodesarrollo va a estar relacionado también con la actividad física del niño. Entonces, si yo tengo un confinamiento domiciliario que evita que mi pequeño salga a la calle, salga al espacio exterior
¿no? Para también tener actividad física, lo voy a limitar en ambos aspectos, ¿no? Si son niños menores de 5 años, el neurodesarrollo, digamos que no va a ser el ideal. Esta situación puede tener repercusiones a nivel cognitivo, psicomotor, sobre todo en los más pequeñitos. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para el que estas personitas, ¿no? Los adolescentes, los niños o incluso los adultos, tengan alteraciones, ¿no? En la salud mental, los llamados trastornos mentales? En primer lugar, tengo que identificar bien cuál es mi población, ¿no? Si yo tengo a una persona, niño, un adulto, niño, adolescente, que tiene previo a la pandemia ya problemas identificados de salud mental, tengo que, digamos, volverme acucioso y seguir siendo responsable, promover la adherencia tanto a los controles como a la medicación o terapia si así la estuviese recibiendo. Se dice que más del 20% de los menores de edad, ¿no? De la población general, durante la infancia tienen algún tipo de patología mental, y esta patología mental va a empeorar, ¿no? Debido a los factores estresantes propios de la pandemia, que no solamente se dan por la COVID, sino también por la restricción de la oferta sanitaria, ¿no? Para el seguimiento de ellos. Eh, a esto hay que sumarle que no solamente se presenta la restricción de oferta sanitaria al inicio, ¿no? A los niños o a las personas, sino también era el miedo de los familiares, los responsables de los pequeños, de llevarlos a emergencia, de llevarlos a un consultorio a que puedan contagiarse, ¿no? El empoderamiento de la patología mental lo vamos a ver, por ejemplo, en estos tres trastornos claramente identificados. Por ejemplo, en el trastorno, el trastorno del espectro autista, van a ver estos niños alterados sus rutinas, ¿no? Esta rigidez que tienen se ve alterada, están imposibilitados de salir al exterior, por lo tanto, sus alteraciones de la conducta y ánimo irritable, en el caso lo tuvieran, se van a ver exacerbados. Tengo un paciente con problemas de trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Las ideas obsesivas y las compulsiones se van a ver reforzadas por la información que está recibiendo. El ejemplo fue claro: un paciente que tiene un trastorno obsesivo compulsivo de contaminación, ¿sí? Puede, digamos, ver por los medios de televisión, los medios diferentes audiovisuales, ¿no? Las redes sociales, que necesitan un lavado estricto de manos, pero yo tenía ese lavado estricto de manos desde antes de la pandemia. Entonces, ¿fue ese lavado previo a la pandemia suficiente o debería agudizarlo más, ¿no? Lo único que vamos a lograr es reforzar estas ideas obsesivas y compulsiones. En cuanto a los trastornos de las emociones, la sintomatología se va a ver reagudizada por los estresores ambientales. En cuanto al aislamiento y la violencia familiar, como les comentaba, no necesariamente las personas con las que convive el niño van a ser las personas adecuadas, ¿no? Y que le brinden un cálido ambiente familiar. Se ha visto que el aumento en los progenitores del estrés debido al temor a contagiarse, a contagiar a sus seres queridos, ¿no? La lesión económica que han tenido todos, ¿no? Y la pérdida del empleo son agravantes para que estas personas tengan estrés y lo puedan, digamos, ver reflejado en los niños a través de irritabilidad, ¿no? El confinamiento, hay que recordar que aumenta la posibilidad de abuso infantil y negligencia del cuidador. El niño ya va a estar, digamos, más limitado en cuanto a buscar personas en las que puede confiar y pedir ayuda, porque ahora ya no sale a la escuela, ya no sale a visitar a la abuelita, ¿no? Se queda inmerso, quizás, ¿no? Solamente con sus agresores. Y esto se ve también en el aumento de llamadas, ¿no? De violencia intrafamiliar, ¿no? Solicitando ayuda psicológica, ¿no? Policial incluso. La pobreza, la llamada incertidumbre económica, la destrucción del empleo hace más vulnerables a las familias en general de tener mayor problemas de salud mental, mayor problemas emocionales y mayores alteraciones en la conducta. El hacinamiento
lo mismo, ¿no? Porque hay que recordar que en un ambiente hacinado hay muchas personas, pero que no todas las personas tienen las mismas necesidades. El niño puede necesitar espacio y, digamos, el silencio suficiente para poder prestar atención a sus clases virtuales. La hermana necesita también lo mismo para, digamos, sus clases virtuales de la universidad o de secundaria, como ella desee, ¿no? Y quizás el padre tiene que preparar el trabajo porque va a salir, ¿no? De repente tiene que preparar algún paquete o está pesando diferentes cosas. En un espacio muy reducido es muy fácil que las personas que en él habitan estén constantemente con discusiones, ¿no? Y problema también adicional de la pobreza es la brecha digital, que la podemos subdividir en dos aspectos. La brecha digital que no le permite a mi hijo, ¿no? Digamos, conectarse porque no tengo los medios suficientes para tener un smartphone o una tablet o una computadora, tampoco tengo los medios para tener internet, o por el contrario, tengo los medios, mas no tengo el conocimiento de cómo utilizar estos aplicativos. Ambas situaciones van a hacer que mi niño esté, digamos, retrasado en comparación al acceso a la educación que sus compañeros. El abuso de nuevas tecnologías también se ha visto como un factor de riesgo, ¿no? Todo en exceso va a ser malo, ¿no? Acá vamos a ver los efectos nocivos de esta en la salud mental. Al no asistir presencialmente a la escuela y los padres estar abocados a sus, digamos, labores, ¿no? Muchas veces tratan de tranquilizar a los pequeños o distraerlos con mayor exposición a los diversos contenidos digitales. Si es un contenido digital adecuado a su edad y que está supervisado en cuanto a tiempo, es decir, tiene un tiempo limitado, va a ser provechoso, pero lastimosamente no siempre es así. Además, dentro de el rango de administración de estos dispositivos electrónicos, muchas veces se le permite al niño tenerlo las 24 horas. Y hay que recordar que para los niños es necesario dormir, ¿no? Adecuadamente, pero mientras tengan algún estímulo, que sea visual o sonoro, el niño no va a poder llegar a una relajación adecuada, alterándose así los patrones del sueño en ellos, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones a brindar para mejorar el afrontamiento en la pandemia, tanto para los niños, adolescentes y adultos, ¿no? Entonces vamos a ver diferentes medidas, tanto en el entorno familiar y en cuanto a la red de salud. Dentro de las medidas enfocadas a la prevención en el entorno familiar, vamos a poder tener el parenting o la famosa comunicación positiva, ¿no? A los niños hay que enseñarles que expresar sus sentimientos, sus emociones, tanto positivas como negativas, es adecuado. Eso les va a dar una sensación de tranquilidad y si identifican que sus padres, que sus, digamos, personas representativas también pueden experimentar estos sentimientos como el miedo, agobio o aburrimiento y tienen la misma necesidad de conversarlos, obviamente con la discreción del caso, se van a poder sentir en una situación de mayor empatía, ¿no? Y van a poder aferrarse y entablar mejores lazos con ellos. Hay que clarificar las dudas y no negarse a hablar abiertamente de la pandemia y sus repercusiones, ¿no? Pero hay que rescatar que la información que se le debe dar a los niños debe ser adaptada acorde a su edad y precisa, ¿no? No darle información irrelevante, ¿no? O llenarlo de accesorios, llenar de accesorios estas respuestas, ¿no? Darle una respuesta concisa y que sea adaptada para su edad y resaltar también en esta información, ¿no? Las medidas de prevención que él mismo puede adoptar, por ejemplo, el lavado de manos, el distanciamiento social o el uso de mascarilla, ¿no? Y en el caso de que los adultos, ¿no? Los cuidadores identifiquen que ellos mismos son los que tienen algún problema o que ya no pueden manejar la situación del estrés, eh, identificar que si yo no puedo estar individualmente adecuado, tampoco voy a poder brindarle la tranquilidad o el estar adecuado a mi pequeño, ¿no? Entonces tengo que buscar la ayuda en salud mental
en el momento que los necesiten. Tengo que identificar mis requerimientos de salud mental. En cuanto a los hábitos de salud, hay que mantener los horarios, tienen que tener horarios estructurados los niños, los tuvieron en la época de las clases presenciales, los tienen que seguir teniendo en casa. Y estos horarios deben tener espacio tanto para el aprendizaje como para el tiempo lúdico, ¿no? Mantener una dieta equilibrada y también practicar el ejercicio físico en casa en la medida que se pueda, ¿no? Los horarios estructurados van a permitir al niño disminuir la incertidumbre del qué pasará ahora, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo un horario adecuado con actividades que también, digamos, haya sugerido el pequeño, voy a evitar que entre en etapas de aburrimiento. El ejercicio físico y el descanso nocturno son fundamentales para mantener un buen estado de ánimo y, como les mencionaba, siempre es bueno instruirlos en los hábitos de higiene para evitar los contagios. Técnicas de autocuidado en general para la población, ¿no? Como les había mencionado, identificar nuestras emociones y valorarlas, ¿no? Comer saludablemente, dormir bien en los adultos, disminuir los estimulantes o aquellas bebidas, sobre todo nocturnas, que nos disminuyen el sueño. Hacer actividades que nos gusten, ¿no? Una cosa es que yo vaya a trabajar, que yo trabaje o haga el teletrabajo. Me puede gustar, pero quizás no me encanta del todo, ¿no? De repente yo disfruto mucho bailar, viajar, ¿no? O de repente hacer actividades manuales. Entonces tengo que, digamos, pulir esas pasiones que quizás en el momento de que no había pandemia no teníamos tiempo para ellos, ¿no? Y ahora sí. Tratar de realizar actividades físicas, diferentes prácticas cotidianas, ¿no? Que nos va a ayudar a, digamos, perfilar las destrezas que hemos adquirido durante toda nuestra vida y que por falta de tiempo libre no la pudimos hacer, ¿no? Tratar de evitar el aislamiento. De repente tengo un círculo muy cercano, pero que lastimosamente está en este momento con alguna afección de salud. Quizás poder promover reuniones por Zoom, videollamadas, ¿no? Que también me van a permitir de alguna manera acercarme a ellos, ¿no? Las técnicas de crianza positiva, en el caso de los padres, tienen que aprender a lidiar con el estrés y en el caso de este aprendizaje se pueden utilizar herramientas de relajación, digamos, consultoría psicológica para que promovamos las situaciones de autocuidado, bloqueo de pensamiento, reestructuración de pensamiento, en el caso de que tengamos algún pensamiento anticipatorio o algún pensamiento obsesivo o idea sobrevalorada muy marcada. Hablar con pares también, ¿no? Los grupos de padres es muy bueno. Recordar que el uso del humor, el trabajo doméstico compartido en casa, tanto con los padres como los niños, ¿no? El compartir juegos va a fortalecer los vínculos, ¿no? De la familia y disfrutar el tiempo que se comparte en cuarentena, ¿no? Hay que continuar promoviendo la adherencia de aquellos pacientes que han tenido previo a la pandemia algún diagnóstico de salud mental, ¿no? Y en el caso que no haya sido así, identificar de manera precoz algunos signos de alarma que nos pueden decir que algo no está yendo del todo bien, ¿no? Como puede ser un ánimo inusualmente bajo, un ánimo irritable, ¿no? Que tenga síntomas de ansiedad de difícil manejo, por ejemplo, que cada vez que su persona representativa abandone la casa por motivos de trabajo, por ejemplo, el pacientito llore descontroladamente, ¿no? O esté constantemente llamándolo por teléfono, cosas que habitualmente no hacía, alteraciones de la conducta, fobia, miedos incontrolables o dificultades también en la elaboración de los duelos. Algunas medidas adicionales en cuanto al personal de salud: se debe promover las actividades preventivas, reforzar la red de salud mental, por ejemplo, en el Hospital San José tienen al DCJ, ¿no? Y también tienen, bueno, el servicio de psiquiatría y el servicio de psicología a su disposición, ¿no? Disponibilidad de tratamientos efectivos, garantizar la vacunación, ahora ya están, digamos, promoviendo la vacunación desde los 12 años, garantizar el acceso a la educación de calidad, ¿no? Sin menoscabo del desarrollo social, facilitando el disfrute del ocio y de las actividades deportivas, salvaguardando siempre, ¿no?, el distanciamiento para seguir así promoviendo la salud de la comunidad. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.
Doctora, muchas gracias por su participación. Hemos considerado importante tocar este tema de salud mental debido al contexto de la pandemia, ¿no? Y tenemos algunas preguntas que vamos a contestar, doctora. Le voy a ir mencionando algunas. A ver, José Murilla plantea, hemos tenido un aumento de intentos de suicidio entre los adolescentes que vienen a la emergencia. ¿Qué puede hacer el pediatra en esa circunstancia? Bueno, en cuanto a si el abordaje en el momento es por pediatría, lo que se tiene que hacer es tratar de adquirir la mayor cantidad de información brindada por el acompañante. Claro está que lo primero no es, digamos, salvar al pequeño, ¿no? Dependiendo del tipo de intento de suicidio que haya tenido, o el intento de autoagresión. Y acá hay que resaltar algo, ¿no? Que no toda autoagresión tiene la finalidad de quitarse la vida, ¿no? Quizás pudo haber sido un gesto suicida. Tratar de hacer la contención, ¿no? Y en el caso que sean sobre todo adolescentes o niños, quizás hacerla, digamos, el abordaje en dos tiempos, ¿no? Un tiempo en compañía de la persona quien lo trajo, lo que puede ser el padre, el tutor, y también tratar de abordar al pequeño a solas, ¿no? Para ver si puede haber alguna discrepancia en cuanto a la información brindada. Definitivamente gestionar la interconsulta del caso para el equipo de psiquiatría, ¿no? En el San José tenemos al psiquiatras, ¿no? O en caso de que no haya, ¿no? Puede ser con el psicólogo. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. La doctora Mary Corrales refiere, bueno, felicitarla primero por la exposición, la felicita. ¿Y cuál es la mejor solución para aquellos niños que tienen diagnóstico de ansiedad y aumento de peso, que llegan a obesidad? Primero tendrían que descartar que la obesidad se deba a algún trastorno hormonal, ¿no? Por ejemplo, hipotiroidismo, ¿no? O una diabetes. En el caso de que sea producto de una sobreingesta por la misma ansiedad, tratar también, ¿no? De derivarlo a salud mental para describir, ¿no? Identificar si existe algún trastorno o no, y que de repente la sobreingesta se deba a esta. De todas maneras, lo primero siempre va a ser descartar causas de organicidad o causas, digamos, no psicológicas y después recién tener el abordaje correspondiente. Doctora, finalmente el doctor Arquímedes Pérez pregunta, he visto casos de adolescentes con diagnóstico de ansiedad o depresión no asociados a ningún tipo de estrés. ¿Cuál sería el mejor manejo para ellos? Hablar de ansiedad o depresión va a depender muchas veces de la edad del pequeño. Por ejemplo, nosotros tenemos eh, dentro de la brecha de ansiedad en los niños podemos tener un trastorno de angustia, de ansiedad por separación, ¿no? En este caso lo menciono porque es el más resaltante, pero en adultos de repente voy a tener un trastorno de pánico y en adolescentes también lo puedo ver. Entonces, lo primero, lo principal es identificar exactamente cuál es el trastorno que está teniendo mi paciente. En, una cosa es ansiedad, depresión, y lo podemos ver esto como síndromes, ¿no? Pero hay que ver cuál es la etiología, qué es lo que lo está provocando, ¿no? En el caso del trastorno de ansiedad por separación, que es uno de los trastornos de ansiedad más frecuentes en los niños, ¿no? Es el ausentismo de la figura representativa y esto genera, digamos, diferentes síntomas neurovegetativos porque hace presumir al niño que esta figura representativa ya no va a regresar, ¿no? De repente le va a pasar algo malo y me voy a separar de él, ¿no? En el caso de la pandemia puede fallecer, se puede contagiar o llega a hospitalizarse. Si tengo esto, de todas maneras hay que hacer un trabajo de llevar al niño a un pensamiento lógico. Mientras tanto, se puede dar algún tipo de medicación, ¿no? Dependiendo de la edad, se le puede dar, por ejemplo, algún inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, como la sertralina, ¿no? Aunque se aprueba en niños desde los 8 años, pero digamos, ir de a pocos. También resaltar que estos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina no nos van a brindar, digamos, la disminución de ansiedad de manera
precoz, sino es que tienen que ir titulando la dosis paulatinamente. Mientras tanto, para que no esté el paciente presentando esta sensación de angustia o de ansiedad, se pueden hacer ayuda de algunas benzodiazepinas, pero todo con supervisión correspondiente. Y siempre resaltar, ¿no?, que el abordaje tiene que ser multidisciplinario, no solamente por el psiquiatra y el psicólogo, sino también de repente por algún tipo de terapia, quizás terapia lúdica o terapia ocupacional de ser necesario el caso en los niños, y la actividad física correspondiente. Muchas gracias, doctora, nuevamente por su participación. Felicitarla de parte de, bueno, no solamente del comité por su exposición, sino muchos de nuestros asistentes al curso le hago extensivas sus felicitaciones enviadas por ellos. Muchas Muchas gracias a gracias, todos. doctora. Gracias. Bueno, continuando con el programa, bueno, para los que han conectado recientemente, yo soy Lisette Ríos Olivos, médico residente de pediatría. Bueno, y el día de hoy estoy moderando el programa de exposiciones. A partir de las 11 de la mañana comentarles que vamos a tener un tema muy interesante, que es vacunas en el contexto de COVID, claro que orientado a los niños, dictado por el médico pediatra, el doctor Marco Cayo Corazao. Dentro de breve ya estaremos iniciando con esa ponencia. Sin embargo, recordarles que tienen que iniciar su asistencia a través del link que está siendo colgado en el chat. Recuerden que la asistencia se realiza de forma diaria, haciendo simplemente clic en el enlace y van completando sus datos. Solamente es una vez por día. Se va a considerar la asistencia hasta durante el desarrollo de las actividades, es decir, después de las 6 de la tarde, ya lamentablemente la asistencia no se está considerando, solamente durante el desarrollo de las actividades. Así que vamos a continuar con el programa. Continúen con las inscripciones. Recordarles también que es importante que coloquen sus preguntas en el desarrollo de la exposición para que nosotros al finalizar podamos tener el consolidado de ellas y poder plantearlas a la doctora exponente, y de esa forma no nos quedemos con ninguna duda si es que se generase alguna durante la exposición.